¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta nuestra cuarta lección de Edificando un Hogar Feliz. En esta ocasión vamos a hablar acerca de nuestras prioridades. Vivimos en un mundo que avanza muy deprisa. ¿No te ha sucedido que al llegar a tu cama al final del día te sientes como vacío, como frustrado, porque no pudiste llevar a cabo todas aquellas cosas que verdaderamente valen la pena para tu vida? ¿Aquellas que son realmente importantes? Todo esto nos pasa por la falta de orden en nuestras prioridades. ¿Qué dice la Biblia al respecto? El día de hoy, pongamos nuestras prioridades en las manos de Dios. Para eso te quiero pedir que cerrando los ojos me acompañes y pidamos al Señor que nos ayude a poner orden en nuestras prioridades con una oración. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos vas enseñando, Padre, el propósito de nuestras vidas, Señor. Porque tú, Padre, nos estás dando paso a paso aquello que tú nos ministras para edificar un hogar feliz. Y en este día, Señor, enséñanos a saber cuáles son nuestras prioridades, Señor. No las de nosotros, las que tú tienes para nuestras vidas, y que éstas las pongamos por obra. Gracias te doy por todos y cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Entremos a la prioridad número 1. Esta prioridad es maravillosa, porque es el gozo de nuestro corazón. Es donde realmente procedemos nosotros. Esta prioridad es Dios en nuestras vidas. Él quiere ser el número 1, porque de Él mana la vida. Él es el sustentador de nuestra vida, del propósito de nuestra vida. Y debemos entender muy bien que cuando entramos en una relación con Dios, es una verdadera relación con Dios. No es aquel que va a la iglesia nada más, sino aquel que se convierte en iglesia. El primero de ellos, la oración. La palabra de Dios, el segundo. Y el tercero es un elemento que en muchas ocasiones descuidamos mucho o que le damos poca importancia, que es la comunión del cuerpo de Cristo. Aquí, para que nos quede un poquito más fresco en nuestra memoria o lo repitamos, en alguna ocasión, recuerdo un pastor nos decía, su dieta diaria tiene que ser la col. No sé, la col. Allá en México la col se le conoce como el repollo, pero no decía la col nada más. ¿Pero por qué la col? Dices comunión, oración y la palabra. Que esta sea tu alimento diario. Bueno, vamos a empezar a hablar de la oración, porque la oración nos habla de nuestra relación. Es donde yo tengo la oportunidad abierta por el camino nuevo y vivo que es Cristo, el cual me abrió confiadamente al trono de la gracia de Dios, como ya lo habíamos visto anteriormente, y hacerle saber mis necesidades, darle gracias por todas las buenas dádivas y dones perfectos que Dios me ha dado. Tener un momento de honestidad donde yo puedo acercarme y confiarle a Dios mis secretos. Abrir mi corazón, reconocer mis errores para que su gracia y perdón me transforme a la imagen de su Hijo. Así que yo debo entender el concepto de que el verdadero Hijo de Dios no es el que va a la iglesia, sino el que es la iglesia. Y para poder ser la iglesia, necesito como miembro del cuerpo de Cristo ser sembrado en el cuerpo para tener mis funciones claras y vivir una vida sana. Un miembro fuera del cuerpo es un miembro que se pudre. No solamente es un miembro que ya no sirve o que ya no funciona. Se pudre, vive miserable, y es lo que llega a pasar con la mayoría de la gente que solo va a la iglesia. Sus vidas no cambian, siguen teniendo vidas miserables porque son como miembros fuera del cuerpo. Pero cuando ese miembro es puesto en el cuerpo, no solamente recobra su funcionalidad, sino que también está sano y vive una vida feliz y abundante. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que lo primero que debo de entender es que Él debe ser el número 1 por sobre todas las cosas. Este mandamiento de Éxodo 20, que Dios le dio a su pueblo, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, es un mandamiento que nos beneficia, porque Él es nuestro origen. Yo quiero compartirte unos versículos para que podamos ver qué nivel debe de ser mi relación con Dios. Acompáñame en Lucas 14, versículos del 26 al 30 y luego el versículo 33. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre,
¿No se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué palabra más fuerte usa Jesús aquí? La palabra aborrecer. Sin embargo, esta palabra viene del griego miseo, que significa amar menos, poner en segundo lugar. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Y digo debe porque si tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, todas las demás relaciones ocuparán el segundo lugar para el cual fueron creadas y recuperará su función y su funcionamiento. Dios proveerá, Dios sostendrá tus demás relaciones. Es por eso que Dios debe estar en primer lugar en nuestras vidas. Sigamos leyendo un poquito más. Y dice el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es esto de la cruz? Esto significa que debo de seguir cargando mis culpas. No significa eso. La cruz era un instrumento de muerte. Esto habla de morir a nosotros mismos, morir a nuestros sueños, morir a nuestras metas, para que sean ahora las metas y los sueños de Cristo los que se desarrollen en nuestras vidas. Es lo que decía Pablo, era lo que pensaba Pablo en Gálatas 2:20 cuando dice, crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, en este mundo, en este tiempo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ahora tengo un propósito, ahora tengo un proyecto, vivir para aquel que murió por mí. Es por eso que Él debe estar en primer lugar en nuestras vidas. Cargar la cruz significa crucificarme a mí mismo, crucificar a cualquier otra prioridad en mi vida que no sea desarrollar mi relación profunda en primer lugar con mi Creador, mi Dios, mi origen, aquel que produce en mí todas las cosas buenas, toda buena dádiva y todo don perfecto que desciende de Él. Sigamos leyendo el versículo 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Fíjate en el contexto que Jesús está hablando en esto de la torre, en el contexto de venir a Él, de entablar una relación con Él. Nosotros debemos entender que cuando Dios nos llama, cuando su Espíritu nos redarguye hacia el arrepentimiento, nosotros creemos en Él y venimos a Él para ser perdonados. Nosotros debemos entender que debemos recibirle como el primer lugar en nuestras vidas. Es lo que está diciendo. En aquel momento en que yo recibo a Cristo en mi corazón, todo lo demás pasa a segundo plano. O todo lo demás lo amo menos. Ahora tengo un nuevo proyecto y el Señor me llama a reflexionar en ello, en estos 3 versículos últimos que acabamos de leer, del 28 al 30. Reflexiona antes de que entres en una relación profunda conmigo. Tienes que ser como aquel arquitecto que dice, ¿me alcanzarán todos los elementos que tengo para desarrollar esta torre? No sea que empiece mi carrera con Cristo y me quede sin acabarla. El Señor es muy claro en este aspecto. Mi relación con Él debe ser lo primero en mi vida. Vamos a seguir leyendo. Ahora vayamos al versículo 33 y concluye Jesús diciendo de esta manera. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Te fijaste qué hermoso lo que dice aquí la palabra? Todo aquel que no renuncia. Está hablando de renunciar. En nuestro tiempo, con respecto a nuestras prioridades, Él es el que debe tener el primer tiempo, la primera opción para todas las cosas que yo desarrollo, vivo o tengo. Cada uno de nosotros tenemos el privilegio de presentarle a nuestra familia, pues somos el reflejo de su amor en nuestra vida. No porque vayamos a la iglesia, sino porque somos la iglesia y como tal
Debemos reflejar estos tres principales elementos en nuestras vidas: la palabra de Dios, la vida en oración y la comunión. También algo interesante que podemos reflexionar al respecto es que se ha dicho por ahí: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, la manera en cómo podrás llevar a ser salva tu casa no quiere decir que solo por eso van a ser salvos inmediatamente, porque ya uno de los miembros es salvo. Ahora todos van a ser salvos. No es lo que quiere decir la palabra de Dios. Esto quiere decir que ahora tú tienes la oportunidad de reflejar a Cristo y así ellos tendrán la oportunidad de venir a Él. Vamos a seguir adelante con nuestra prioridad número 2, que es nuestra prioridad conyugal. Para ver cómo se desarrolla correctamente y profundamente, veamos los siguientes versículos en Efesios 5, 23 y 24. Nos dicen: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Fíjate cómo principia esta segunda prioridad. Mi segunda prioridad es mi cónyuge, con el cual Dios me ha constituido una sola carne. ¿Recuerdan lo que estudiamos en clases pasadas? Que Dios hizo al género humano de dos elementos, el varón y la mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Serán una sola carne hecha de dos elementos. Bueno, así se desarrolló la relación. Mira cómo lo dice en Efesios. Lo primero que nos dice es que mujeres casadas estén sujetas a sus maridos en todo, como la iglesia se sujeta en todo a la autoridad de Cristo. Nos dice en todo. Esto puede sonar un poco duro para la mujer, más ahora que vivimos un tiempo difícil en cuanto al rol que desempeñan las mujeres. En un tiempo, dicho con mucho respeto, un poco feminista, ¿no? No haciendo hincapié o alarde de que la mujer no se supere, no, al contrario, eso es muy bueno, ¿sí? Pero ese tiempo feminista es el resultado de la falta de varones que cumplan con su función como hombres realmente y dejen de ser machos, pues el machismo es una máscara que tapa a un cobarde detrás de ella. Pero un hombre que es verdaderamente hombre es aquel que vive para servir. Dice aquí en la palabra de Dios, fíjate: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. De la misma manera debe actuar el marido. Fíjate en los siguientes versículos, en el 25 y 26 dice: maridos, amad a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué mujer no está dispuesta a sujetarse a su marido que vive para entregarse? ¿Qué significa esto? Que Él vino a darle lo que le hacía falta, que si estaba impura, Él vino a darse por ella para santificarla. De la misma manera, una mujer que vive sujeta a su marido, vive sujeta porque es el resultado del amor, de la entrega del varón que vive para santificarla, que vive para limpiarla. Observemos los siguientes versículos. Dice el versículo 26, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjate, nuestra misión como varones es santificar a nuestras esposas, la cual es la herramienta que Dios me ha dado como varón para llevar este objetivo a la vida de mi esposa, de santificarla. Dice por el lavamiento del agua por la palabra. Tiempos de comunión matrimonial donde el varón aplica el agua de la palabra a la mujer para limpiar las impurezas de ella. Eso significa santificarla, apartarla, purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. Mira qué buena comparación nos da el Señor. Nos dice que Él nos ha hecho escultores y que nos ha dado un cincel especial para esculpir a la mujer que nosotros queremos tener. Ese cincel es la palabra de Dios. Y a nosotros nos ha dado la facultad, como varones, de tener la esposa que nosotros queremos tener. Eso significa que cuando yo aplico la palabra de Dios y yo me entrego, yo podré tener esa esposa sujeta que tanto anhelo en mi corazón. Así que el sacerdocio, el servicio, es el verdadero liderazgo, no el machismo. Sigamos leyendo el versículo 27.
Fíjate el propósito por el cual el varón se entrega, santifica, purifica con la palabra. Fíjate cuál es el beneficio que el varón recibe al hacer estas cosas. Dice la palabra de Dios en el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué versículo tan revelador. Aquí nos dice qué beneficio tiene el hombre de aplicar el lavamiento del agua por la palabra, de santificar a su esposa y de entregarse por ella. El beneficio es la esposa que quieres tener. Déjame compartirte un versículo más que está en 1 Corintios 11:7, que nos dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es él la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Este versículo es muy revelador. Nos habla de una costumbre de aquel tiempo donde las mujeres debían cubrirse la cabeza. Pero el principio es el importante, que nosotros aprendamos. Nos dice que nosotros somos el resultado de nuestra comunión con Dios, que la imagen que Dios se revela en el varón a medida que éste pasa tiempo en comunión con Dios, porque la mujer reflejará la imagen de Dios a medida que pasa y tiene tiempo en comunión con su marido, y su marido aplica los principios que ya vimos de Efesios 5 en ella. La santifica por la palabra de Dios, se entrega por ella. Así que podríamos decir lo siguiente, que la mujer es el reflejo del varón. Así que si tú ves que en algún momento tu mujer tiene alguna impureza, algo que no te gusta, alguna situación que no está de acuerdo con lo que tú crees, entonces deberías verte en el espejo, porque ella es el reflejo de lo que tú eres, ya que Dios te ha puesto a ti como varón, como sacerdote y líder del hogar. Y recuerda que el líder significa servidor. El líder no es el que empuja, sino el que va marcando el modelo adelante. Nosotros debemos recibir nuestra identidad de nuestro origen, que es Dios, y debemos plasmar la identidad de Dios en nuestra esposa a través de nuestro sacerdocio, en nuestro servicio de aplicar en comunión con mi esposa y con Dios. Concluyamos en Efesios 5:28 al 31, que dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Tres cosas importantes aquí. La primera es que mi esposa es la gloria del varón. Así como Cristo cuida y sustenta a la iglesia, el varón tiene la responsabilidad dada por Dios para cuidar y sustentar de su esposa, y así entregársela a sí mismo como una esposa sin mancha y sin arruga. Número 2, que la mujer debe vivir sujeta a un liderazgo de este tipo. Cuando el varón le sirve, se entrega, la lava y la purifica, esta mujer debe sujetarse porque es el modelo de Cristo, y la iglesia es la manera en cómo funciona el matrimonio. Y número 3, que de esta manera nosotros llegaremos a ser realmente una sola carne, huesos de mis huesos y carne de mi carne. Ahora pasemos al tercer propósito, que es consecuencia de los dos anteriores. Son nuestros maravillosos hijos. Vayamos al Salmo 127, versículos del 3 al 5, que nos dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este es un salmo muy revelador, y la primera cosa que nos habla este salmo, en el versículo 3, es que es la herencia más hermosa que podemos recibir directamente de la mano de Dios, y la más provechosa de todas las herencias, son nuestros hijos. A veces tratamos de darles satisfactores a nuestra vida, y aún a nuestra familia en muchas de las cosas temporales, y tratamos de dejarles una herencia y trabajamos duramente para las cosas temporales, y descuidamos esta herencia que Dios nos ha dado.
Ahora, la segunda cosa que nos revela este salmo es que Dios estima. Eso quiere decir que Dios va a pedirnos cuenta de lo que hayamos hecho con la herencia que nos dio, la mejor de todas. Fíjate lo que dice la segunda parte del versículo 3. Cosa de estima es el fruto del vientre. Dios estima ese fruto desde el momento de su gestación. Así que hay que tener mucho cuidado en cómo tratamos y dirigimos a nuestros hijos desde aquellos primeros momentos que están en el vientre de su madre. Ahora nos dice que la manera de dar buenas cuentas de este fruto precioso que Dios pone en el vientre de nuestras esposas es aplicando los siguientes principios. Número 1. Como saetas en manos de valiente. Dios nos revela que nuestros hijos son saetas, son dardos, son flechas, las cuales son un arma contra el enemigo también. Pero nos dice que son como flechas que un valiente les da dirección correcta, que nuestra única responsabilidad como padres es darles la dirección correcta. Que tenemos que aplicar el valor en nuestras vidas para hacer los cortes que sean necesarios de lo temporal e invertir el tiempo en lo que es eterno, dándoles esa dirección. Darles dirección a nuestros hijos no solamente significa leerles la palabra de Dios y orar por ellos, sino tener una vida coherente frente a ellos de lo que leemos y oramos. Ser modelo de nuestros hijos, porque nada puede ser el hijo, sino lo que ve hacer al padre. ¡Qué gran responsabilidad! De la misma manera Dios dice, el padre debe mostrarse irreprensible delante del hijo. ¿Cuántas veces aquí no hemos podido conocer o hablar de aquellos ejemplos que como padres, a veces no queriendo ser directos, pero indirectamente le damos a los hijos? Cuando un padre hace algún acto que va totalmente contrario a lo que le está diciendo a sus hijos, está fuera de esa coherencia. Cuando el padre o el varón es jalado o atraído por un vicio, por la infidelidad. Cuando la madre le busca generar chismes o generar conflictos, ¿sí? O cuando ambos están en esas disputas. Todo eso es un ejemplo que va en contra de lo que Dios espera que le demos como ejemplo nosotros a nuestros hijos. Esa coherencia. Por eso, ser valiente significa cortar con todas aquellas cosas o costumbres que dejan un ejemplo equívoco de lo que debe ser un padre. Recordemos que debemos poner la identidad de Dios en ellos a través del ejemplo que les damos. Feliz y dichoso aquel varón que llena la aljaba de sus saetas. Esto indudablemente se refiere a los hijos que tenemos, muy independientemente a la cantidad que de ellos tengamos, pues Dios nos ha dado diferentes capacidades para procrear a cada uno de nosotros. Lo importante es tener una aljaba llena de este tipo de hijos, que sean guiados en el modelo de Cristo con la palabra, la oración y una vida coherente de sus padres frente a ellos. Dice la palabra de Dios que esto traerá mucha felicidad a nuestras vidas. Yo solo tengo que aplicar este principio como padre. De repente cometemos el error que amamos tanto a nuestros hijos que los consentimos de más. Muchos tenemos tan poco tiempo para pasar con ellos que preferimos darles dinero para que adquieran cosas de este mundo, cambiando el orden de valores en su corazón, diciéndoles que las cosas temporales son las que realmente valen. Dios nos revela a través de su palabra para que les enseñemos que las cosas eternas son las que realmente valen y que vale mucho vivir y esforzarse por ellas. Muéstrales lo grande y los valiosas que son para ti y que eres capaz de cortar con muchas cosas por obtener lo que realmente es eterno. Tiempos de comunión familiar, tiempos de comunión en la palabra de Dios, tiempos en los que tú vas a poder mostrarles el modelo de Cristo a través de tu vida. Esto es lo que verdaderamente traerá la felicidad, haber logrado el propósito de Dios como Padre a tu vida. Luego la Biblia dice que no serás avergonzado cuando hablaren con los enemigos a la puerta, ya que si no aplicas estos principios de la palabra de Dios, de guiarlos como modelo de Cristo en la palabra, en la oración y una vida coherente, si la desestimas por buscar lo temporal, entonces, tarde o temprano serás avergonzado por tus hijos, habrás perdido tu herencia y se manifestará a tal grado que te avergonzará.
no solamente delante de Dios, sino muy seguramente también delante de los hombres. Dice Dios en su palabra que Él quiere evitar esto. Dios quiere que esta herencia, que son los hijos, no solamente le saques réditos maravillosos en esta vida, sino que también puedas llevarlos contigo al reino de los cielos. Vamos a hablar ahora de la cuarta prioridad, que es el trabajo. Veámoslo en Eclesiastés 6, versículos 1 y 2, que dice: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. 5 cosas debemos entender de esta nuestra cuarta prioridad, que es el trabajo. Lo primero es que viene de Dios. Así que debemos pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar un corazón agradecido con Él. Porque no es por mis virtudes, ni por mi capacidad, ni por dinero, ni por todo lo que yo pueda hacer, sino por su gracia, por su amor. Él me ha bendecido con un trabajo, ese trabajo que tengo. Porque este agradecimiento también traerá descanso a nuestro corazón, sabiendo quién es el proveedor y sustentador del pan que llega todos los días a mi mesa. Así que lo primero es entender que el trabajo es una bendición que viene de Dios. Lo segundo es que el trabajo no es el fin. Es tan solo un medio. Dios no nos hizo bestias de trabajo o burros. Nos hizo seres que salimos de su semejanza para encontrar contentamiento en Él, no en el trabajo. Por lo mismo, el trabajo por sí solo no puede darnos contentamiento. La tercera cosa es que el trabajo no es el lugar de donde yo debo encontrar mi contentamiento o refugiarme, como lo hacen muchas personas y pierden lo demás por esto. Y esto es porque han encontrado el orden de prioridades incorrectas en sus vidas. Debemos aprender del trabajo, que también es un perfecto medio para predicar, para compartir el Evangelio. Es el lugar a donde Dios me lleva. Él me pone en un trabajo específico, porque sabe que hay una necesidad específica alrededor y Dios quiere suplirla a través de mí, haciéndome un instrumento para su gloria. Y por último, también el trabajo es el medio para darle gloria a Dios y no querer obtener el sustento de manera ilícita. Haciendo un resumen de nuestras prioridades, primero, lo que yo soy, no donde yo voy, sino lo que yo soy. Yo soy la iglesia. Por lo tanto, son parte importante del cuerpo de Cristo. Número 2, mi cónyuge. Aquella persona con la que he hecho una alianza para llevar a cabo un propósito, que es el de reflejar la imagen de Dios en nuestras vidas. Tercero, mis hijos. Aquella preciosa herencia que Dios me ha dado para multiplicar esa imagen en ellos. Y número 4, mi trabajo. Aquel medio que Dios me ha dado para suplir mis necesidades, compartir con los demás y sobre todo compartir el Evangelio a donde quiera que Dios nos lleve. Ahora que hemos conocido estas nuestras prioridades, pidamos a Dios que nos ayude no solo a recordarlas, sino a aplicarlas. Ya no seremos aquella persona que llega al final del día y se acuesta en su cama y se siente frustrado porque dejó de hacer las cosas que verdaderamente valían la pena, pues tienes ahora correctas tus prioridades y pondrás en primer lugar a Dios Todopoderoso. En segundo lugar, pasar tiempo con tu cónyuge, en comunión con Dios. En tercer lugar, pasar tiempo con tus hijos, moldeándolos a la imagen de Cristo. Y en cuarto lugar, tu trabajo, aquel por medio del cual Dios nos provee. Pues ahora que hemos entendido cuáles son estas nuestras prioridades, vamos a ponerlas por obras, ¿sí? Recordemos ahora en el final de esta sesión que tenemos este hermoso tiempo que sigue de discusión y poder ver las preguntas que vamos a dejar aquí también, ¿sí? Y recuerda, la provisión viene de Dios. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.